Shabbat Shalom a todos, ¿cómo están? Que tengan un excelente Shabbat, que tengan un excelente tiempo en familia, en las escrituras, en la búsqueda del Todopoderoso, que reciban la bendición del Abacadosh y que tengan también la posibilidad de estar viendo este video, un video que es un video de enseñanzas, como muchos videos que vamos a estar subiendo cada Shabbat, videos cortos, donde vamos a estar explicando por qué es necesario restaurar el Shabbat. Pero para empezar con esto debemos comenzar, bien valga la redundancia, donde todo inicia. ¿Por qué el Shabbat es importante? ¿Qué representa el Shabbat? En el capítulo de Bereshit, el libro de Génesis, como estaremos recorriendo la historia del Shabbat en toda la escritura hasta el libro de Apocalipsis, vamos a entender algo importante. En el inicio, donde se dan todas las cosas, es donde el Shabbat se santifica. Es donde comienza a ser para el Creador un día importante y donde el Creador lo aparta. Existen muchos errores que se dan a causa de las traducciones, donde muchos colocaron como traducción sábado, refiriendo a que Shabbat refiere de sábado, según la creencia romana, ¿sí?, del Sabbat. Pero la realidad es que Shabbat representa dos cosas: día de reposo. Es el día donde el Eterno reposó, es el día que Él apartó y es el día que Él santificó. Esto no tiene que ver con la creencia de ningún tipo de religión. Esto tiene que ver con la creencia de nuestra propia fe. Quienes creemos en el Mesías Yeshua sabemos y entendemos que tenemos que andar como Él anduvo, y sabemos y entendemos que Él dejó marcado que debemos guardar todos sus mandamientos si decimos que somos sus discípulos. Hay una corriente bastante fuerte, hay una corriente bastante persistente que hace muchísimo tiempo viene quitando esta capacidad de poder entender que el día del Eterno es el Shabbat. Comienza el viernes a la salida de la primera estrella y termina el día sábado a la salida de la primera estrella. Nosotros tenemos que comprender que los tiempos y los días en el calendario real bíblico y hebreo son de tarde a tarde. No son como lo tenemos nosotros, que a partir de las 12 de la noche comienza otro día y hasta las 12 de la noche del otro día no culmina. En el tiempo de la Escritura y según lo establecido en el calendario de la Escritura y como el Eterno hizo las cosas, esto se da de tarde a tarde. Por eso muchos corren con esta idea torcida, sacada de contexto, por no conocer por ahí este principio, o quizás lo conocen pero no conviene mostrarlo ni enseñarlo porque quedaría sin argumento la falacia de que el Shabbat está abolido o pensar que algo de lo que está en las Escrituras está abolido. Nada está abolido, lo dijo el propio Mesías. Y es un tema que vamos a estar tratando en videos siguientes. Hoy quiero enfocarme en dónde inicia el Shabbat. Entonces, como dijimos, es de tarde a tarde. Y acá está lo interesante. Porque cuando dice que siendo el primer día de la semana, los discípulos se habían reunido, no está hablando del domingo. Si sabemos que empieza de tarde a tarde y el Shabbat comienza del viernes a la tarde al sábado a la tarde, estamos entendiendo que el sábado a la tarde, cuando culmina el Shabbat, comienza ya automáticamente, por ser la tarde del sábado, el primer día de la semana. Por lo tanto, discutir o tratar de afirmar o aseverar que el Shabbat no corresponde, ni que nosotros lo guardemos porque supuestamente el Mesías Yeshua es nuestro reposo, primero que hay un error. Yo sé que el Mesías Yeshua es mi reposo. Yo sé que tengo un reposo perpetuo en Él. Pero eso no quita de que yo aparte ese día para santificarlo, para cuidarlo, para honrar al Eterno, estando con mi familia, en mi hogar, o quizás estudiando las Escrituras, o consagrando ese día para tomar un tiempo de conocimiento de las Escrituras en grupo con mis hermanos. Eso no quita que se deba hacer, muy por el contrario, es algo que se invita a hacer a través de las Escrituras. Así que hoy vamos a comenzar esta serie, ¿sí? Hablando sobre Génesis. Nosotros tenemos en el libro de Génesis, llamado Bereshit, en el original hebreo, y si vamos al capítulo 2, verso 2, dice: acabó Elohim el día séptimo su obra que hizo, y cesó en el séptimo de toda la obra que hizo. Acá está diciendo que el Eterno acabó su obra en el séptimo día. Y repito, tenemos que tener en cuenta que es de tarde a tarde. Ahora,
verso 3 dice, y bendijo Elohim el día séptimo. Escuchen estas palabras, porque a ver si ahí podemos llegar a entender lo que quiere decir. Y bendijo Elohim el día séptimo, por tanto, lo santificó y lo apartó. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. ¿Por qué lo santificó y lo apartó? Porque cesó de toda la obra que creó. Elohim, luego de crear al hombre, culmina toda la obra y establece su tiempo de reposo. Dice que el Eterno, luego de que toda la obra estaba terminada, reposó. Pero lo más interesante es que dice, y lo santificó y lo apartó. Es interesante entender esto. Es muy importante que lo comprendamos para dar inicio a toda esta serie de videos que vamos a estar haciendo para comprenderlo. La palabra santificar viene del hebreo kadash o kadosh, que significa consagrar, santificar, purificar. Y escuchen esto, declarar sagrado. Cuando el Eterno santificó el Shabbat, Él estaba declarándolo sagrado. La palabra Shabbat en hebreo quiere decir descansar, reposar, cesar. El Eterno santificó, declaró sagrado el Shabbat, el descanso, el reposo, el cesar, la obra que estamos haciendo diariamente. Todos los creyentes en el Mesías Yeshua tenemos que comprender que el Shabbat es un tiempo donde yo me encuentro con el Eterno, me encuentro con mi familia, comparto con mi familia, y es interesante que nosotros tomemos esto en cuenta para poder tener una claridad acerca de este día tan importante. La cultura, la tradición nos han enseñado, nos han hecho creer que el día domingo es el día de reposo, porque entienden, como ya dijimos, que es el primer día de la semana. La realidad es que el primer día de la semana, como sabemos, es el sábado por la tarde. Por lo tanto, el séptimo día, el día de reposo, comienza el viernes a la tarde, a la salida de la primera estrella, y termina el sábado a la tarde, a la salida de la primera estrella. Muchos no entienden esto. Muchos piensan que esto comienza en el Éxodo, y como los abolicionistas, con una insistencia bastante interesante, tratan de decir que la Torá está abolida, tratan de abolir también este día. Un día que no fue puesto en el libro de Éxodo, ni fue declarado solamente en el monte Sinaí, sino que en el monte Sinaí se ratifica esto, y lo vamos a seguir viendo en los estudios, que el Eterno dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y vamos a conocer también, a lo largo de todo este tiempo, donde vamos a estar recorriendo las diferentes siglos y etapas del pueblo del Eterno, cómo se guardó el Shabbat y por qué. Y en el Nuevo Testamento es muy claro. Dice que se reunían como era su costumbre en el día de Shabbat. Dice que el Mesías, los discípulos, los creyentes, aún hasta el siglo II, casi principio del siglo III, seguían guardando Shabbat, y no necesariamente eran judíos, no eran yehudí, sino que eran gentiles, personas que habían tomado la fe en el Mesías Yeshua y que habían comprendido la importancia de guardar los mandamientos y de guardar el Shabbat. Por eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta, para no caer en el error de aquellos que tratan todo el tiempo de abolir absolutamente todo. La Biblia claramente hace de manera bien directa, como lo vemos también en el libro de Shemot 20:11, Shemot 31:17, habla de que el Eterno lo colocó como mandato perpetuo, lo colocó como un mandamiento perpetuo. Los mandamientos no están abolidos. Llama muchísimo la atención porque dice, no, yo guardo los mandamientos porque no robo, no miento, no cometo adulterio. ¿Y guardás Shabbat? No, Shabbat no. Entonces estás infringiendo uno de sus mandamientos. Y vamos a estar viendo qué dice el Mesías acerca de aquellos que infringen uno de esos mandamientos, y qué dice también los emisarios o los llamados apóstoles acerca de esto, de infringir un mandamiento. Pero lo más importante es que, como dijimos en Shemot 20:11 y en Shemot 31:17, o sea, Éxodo, se vuelve a declarar que es importante que recordemos que este día debe ser guardado, y que se debe guardar ese día hasta la venida de nuestro Mesías Yeshua.
porque recién ahí en la venida de nuestro Mesías Yeshua entraremos de forma plena al reposo del Eterno. Esto lo dice Isaías, te voy a dejar el texto. Isaías 56, 1 al 7, Isaías 58, 13 y 14. Ahí es interesante porque también el autor de Hebreos dice en Hebreos 4, 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Adonai. ¿Cuál es ese reposo que queda para el pueblo de Adonai? Es el reposo perpetuo que tendremos cuando el Mesías vuelva. Entonces, como dijimos, Elohim acabó al sexto día y descansó al séptimo. Eso es lo que dicen los textos bíblicos. Él terminó toda su obra que hizo durante 6 días y al día séptimo lo apartó para descansar. Y lo dejó marcado como un mandamiento perpetuo. En Occidente la cuenta es de un modo muy distinto. Los nombres de los días tienen su origen en dioses, como ya sabemos, greco-romanos. Y el orden de los días era muy diferente, comenzando con el día domingo, que es el sol, la luna, por ejemplo, Ares, Hermes, Zeus, Afrodita, Cronos. Según ellos presidían estos dioses, toda la atmósfera helenista de aquel tiempo. Toda la astrología helenista se basaba en esto y por lo tanto cuando se hizo el calendario greco-romano se estableció el sol del día domingo, la luna viene de lunes, Martes viene de Marte, Mercurio viene de miércoles, Júpiter es jueves, Venus es viernes, Saturno sábado, y como se puede apreciar, nada tiene que ver esta semana con la presentada por las Escrituras. Las Escrituras presentadas en la semana tienen distintos días y ninguno de ellos lleva este nombre ni tampoco se rigen por el calendario greco-romano. Entonces tenemos que entender una perspectiva bíblica acerca de esto que tiene que ver con el Shabbat, una perspectiva clara de las Escrituras, dónde se originan todas las cosas, qué es lo que dice Dios al respecto de esto, qué es lo que el Eterno enseña al respecto de esto, cómo nosotros podemos entenderlo. Y en esta serie de videos lo vamos a estar haciendo para que todos podamos tenerlo en cuenta, para que usted no caiga en el error, porque le están mintiendo. Y tenemos que aceptar que les están mintiendo, y tenemos que reconocer que están mintiendo. Y esto no es un capricho de ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros nos interesa ni que usted sea judío, ni que usted hable hebreo, ni nada por el estilo. Lo que le queremos enseñar son las Escrituras en su contexto original, que ya no caigamos más en el absurdo, en ese vendaje mentiroso, en esa patraña, esa mentira, esas ganas de dar por anulada la Torá, cuando el apóstol Pablo jamás tuvo la intención de hacerlo, mucho menos el Mesías, porque Él vino a que se cumpla. No es que Él la cumplió por nosotros, sino que Él nos enseñó la forma de cumplir la Torá, los mandamientos del Creador, y poder comprender cómo nosotros lo tenemos que aplicar en nuestro diario vivir. Entonces, cuando nos empiezan a obligar y nos empiezan a decir que nosotros tenemos que observar solamente el día domingo o que los mandamientos están anulados, nos están mintiendo, nos están haciendo caer en un problema bastante importante. Un problema que radica en que muchas personas no leen la Escritura, no se dedican a estudiarla, no se dedican a escuchar el verdadero contexto. Y esto nos pasa muy seguido cuando compartimos en un debate, cuando estamos en alguna charla o en alguna enseñanza en las redes sociales y comienzan a meterse los abolicionistas, ¿no? Los que pretenden con esto castigar y decir que es mentira lo del Shabbat y que los mandamientos no deben guardarse para los supuestos gentiles. Si usted aún se considera gentil, usted no entendió que los gentiles no heredarán el reino, sino que heredarán el reino los que son parte de la casa de Israel. Eso es por lo menos lo que dicen las Escrituras. Y todo eso lo vamos a ir viendo, todo eso lo vamos a ir enseñando. Y para ir terminando, como empezamos en el Bereshit, en Génesis, cosa que vamos a seguir recorriendo durante cada sábado a través de estos videos, quiero dejarte algo que está en el último libro de las Escrituras. En el libro llamado Apocalipsis, o sea, la revelación del Mesías, en el capítulo 14, versículo 12, miren quiénes estaban guardados y quiénes son aquellos que iban a ingresar al reposo permanente profetizado en la venida del Mesías en el libro de Apocalipsis. Miren lo que dice. Apocalipsis 14, 12. He aquí la paciencia de los santos. Y esta es la característica. Los que guardan los mandamientos de Adonai y la fe del Mesías
Yeshua. Apocalipsis 14:12. Y en este recorrido que vamos a hacer cada sábado aprendiendo sobre el día de reposo y la restauración del Shabbat, vamos a estar viendo también textos que están en el último libro de las Escrituras, el libro de las Revelaciones, donde nosotros vamos a estar juntamente con el Mesías, donde Él vendrá por nosotros, nos establecerá en esa nación santa, estaremos en ese milenio con Él. ¿Y qué son las cosas que van a acontecer en ese milenio? ¿Qué es lo que dicen los profetas que va a acontecer en ese milenio? Y hay algo que se destaca, y es el Shabbat. Y hay algo que se destaca, y son las fiestas del Eterno. Y hay algo que se destaca, y es que los que ingresan, los que están y los que permanecen y los que son salvos, no son solo los que tienen la fe en el Mesías Yeshua, sino también aquellos que guardan sus mandamientos. Así que te mandamos un abrazo grande, que tengas un excelente Shabbat, Shabbat Shalom para todos y muchas bendiciones y hasta el próximo video. Quien te habla, el Roy Cristian Andolfi. Un abrazo grande.